Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos. Y siempre al comienzo de nuestro programa nos dejamos iluminar por la palabra de Dios. Por eso vamos a compartir ya el Evangelio del día, que es el de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Y dice el texto: En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial con quien podemos reflexionar brevemente acerca del Evangelio. Si es el señor director, por favor, si me acompaña, vamos a presentar a nuestro querido amigo, el Padre Cabañas. ¿Cómo estás, Padre? Buenos días. Desde el año pasado que no nos vemos, hace un año que no nos vemos y la vida. Hace un año, hace mucho. Dice. ¿Cómo estás, Padre? Muy bien, gracias a Dios. Padre Seguimos Víctor, aquí. si es que un gusto recibirte. Por favor. Evangelio ya nos introduce un poco lo que va a ser ese tiempo de Cuaresma, porque la palabra purificación es muy importante en el tiempo de Cuaresma. Así mismo, purificarse, curarse, y siempre me llamás cuando hay un texto así tan hermoso que ¿verdad? 1 o 2 horas para hablar sobre este. Este es uno de los textos favoritos, ¿verdad? Justamente porque la lepra significa siempre en la Biblia el pecado de por sí, porque la lepra desfigura, o caruñan de ore, como se dice, ñan de cangüera. Entonces, cuando uno está en el pecado, desfigura su condición humana, su condición de hijo de Dios. Por eso que este texto, así como decía, ya nos va introduciendo y nos va preparando para lo que viene este próximo miércoles de ceniza, Y ¿verdad? qué interesante, Padre, el diálogo Sí. del leproso con Jesús. Claro. Si tú quieres, ahí sube. Y aquí hay un proceso, pues, ¿verdad? O sea, primero luego te das cuenta que dice que el leproso se arrodilla ante Jesús y le suplica. Es decir, que lo que nosotros aquí podemos entender y lo que el autor sagrado nos quiere decir, que en este proceso tiene que partir de nosotros para el cambio. Exacto. O sea, la libertad y la misericordia de Dios está allí presente, pero somos nosotros quienes vamos. En la Biblia también aparecen muchos de estos elementos: el estar acostado, el estar arrodillado, el estar sentado, el estar parado. Cada uno tiene una significancia interesante. El arrodillarse es el que se entrega ante el La súplica. Exactamente, suplicando, se entrega. Nadie para morir de ella, de yarañe, moiman de no debe ave. Porque eso pues hacían en la guerra. Cuando alguien quedaba desarmado, si él corría, le seguían a caballo, espada, venían y lo mataban, ¿verdad? Entonces, como ahora hacemos bandera blanca, ¿verdad? Así es. Entonces se arrodillaban y decían: yo no corro, porque uno pues no puede correr arrodillado. Así mismo. Padre, ahora yendo ya al espíritu de Cuaresma, el próximo miércoles ya es miércoles de Así ceniza, mismo. voy por un año por uno de este año, justo acá el 14 de febrero, Sí. Día de los Enamorados, va a ser ya miércoles de ceniza. ¿Qué importante es la Cuaresma para el cristiano, Padre? Bueno, la Cuaresma de por sí es el tiempo que nos prepara al tiempo mayor que tenemos los cristianos, que es la resurrección. Resurrección significa justamente esa nueva vida, ¿verdad? Es una previa nomás. A veces algunos se quieren quedar por ahí nomás, ¿verdad? Pero es una Exactamente, previa. no, es como el Adviento que prepara la Navidad. No nos quedamos en el Adviento. Nosotros pasamos y vamos y entendemos que lo esencial y lo fundamental es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero para eso necesitamos prepararnos. Y eso es lo que nos va mostrando el tiempo de Adviento. Y ahora es Cuaresma, 40 días con un número simbólico, ¿verdad? De lo que es el número Justamente quería que profundices un poco eso, porque en la Sagrada Escritura los números tienen su simbología: el 3, el 7, el 12, el 40. Entonces me gustaría que nos hables un poco del número 40 en la Sagrada Escritura, y en este caso aterrizando un poco en lo que es el término Cuaresma. Cuaresma, exactamente. Bueno, en la Cuaresma de por sí, el número 40 significa generación. O sea que nuestro camino de conversión no es de un día, es una preparación, pero que significa
siempre una lucha, ¿verdad? Porque en la Biblia, fíjate nomás, todo lo que es 40 va a significar el empeño de toda una humanidad o de toda nuestra persona durante toda nuestra vida. Moisés, por ejemplo, vive 3 veces 40, 120 años. Eso quiere decir lo perfecto de su vida. Hay otros que no alcanzan a causa del pecado. Adán, 110 años, ¿entendiste? Y así entonces te van poniendo, pero el número 40 siempre va a significar purificación. 40 días, por ejemplo, van los 12 espías a mirar la tierra prometida. Cuando vuelven, 10 de ellos se rebelan, solamente 2 dicen, sí, vamos a entrar a la tierra prometida. Y a causa de eso viene, les dice Moisés en ese momento, bueno, ya que ven, pero ya venían de Yarabe. Cada día de lo que ustedes se fueron a espiar, que eran 40 días, les va a salir en un año. Por eso, 40 años por el desierto. Libro de los Números, eso encontramos, ¿verdad? En el capítulo 13, después el 14, que viene toda la situación bastante complicada del pueblo, porque entró en una desconfianza total de Dios. Y entonces por eso el 40 tiene el significado de purificación. Necesitan purificarse antes de entrar a la tierra prometida. Pero la purificación entonces, ¿qué significa? Quiere decir que toda nuestra vida, porque toda la vida, todo ese tiempo, el sacrificio, la lucha, el empeño. Ese es el número. Dijiste algo muy importante, padre, de que el número 40 significa siempre. Y hay un texto bíblico, si bien no habla del 40, pero a veces con lo ahí, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? 70 veces 7, y ya no necesitamos multiplicar, Claro. Pero tiene su significado, padre, explicarle un poco a la gente. Bueno, el 7 de por sí es el número combinado del 3 y el 4, porque el 3 en realidad es el número perfecto. La Trinidad. Exacto. El 4 quiere decir todo. 3 y 4, 7. Quiere decir todo perfecto. Y por eso el número 7 nosotros decimos que es el número de la perfección, decimos, ¿verdad? El número 10 quiere decir completo. Entonces, el 7 con el 10, 70. Entonces, 70 veces 7 quiere decir siempre ñandeña perdonada. Ni la ñara cosela ya de 10 veces mano perdonada y no se tanto. Claro, 490 sería, ¿verdad? Un señor sí que me trajo y me puso a la potencia. El 70 a la potencia. Elevado 7, a la potencia. Elevado a la potencia. Imagínate, no, es imposible. Cálculo matemático no hay nada. Cálculo de ellos jóvenes. Bueno, es muy interesante conocer estos aspectos de la Sagrada Escritura. Y bueno, hoy contamos con el padre Víctor Cabañas, que es un especialista en eso. Bueno, cada año, padre, cada pontífice lanza un mensaje. Sí. Y hoy queremos, por supuesto, desglosar un poco y hemos elegido algunas frases con el equipo de producción y vamos a proyectar ya el primer material y vamos a dar lectura a este mensaje de Cuaresma 2024 del Papa Francisco. Y primero tenemos que reflexionar acerca de esto. La Cuaresma, ¿qué tiempo es? Y él nos dice que es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser el lugar del primer amor. Bueno, esto lo primero, luego tenemos que entender. El desierto se considera como el lugar, ¿verdad?, del silencio, del encuentro personal, ¿verdad? El desierto al mismo tiempo es lugar de soledad. Nosotros pensamos alguna vez en el desierto así, el estilo de arena, estilo del Sahara, pero en realidad el desierto de Israel es diferente, ¿verdad? Un poquitito, hay más vegetación también, ¿verdad? Pero siempre significa el alejarse un poco de las cosas del mundo, el entrar dentro de sí mismo, cuando incluso, ¿verdad?, Dios les dice que tienen que atravesar el desierto y tienen que hacer un camino desierto. Ese lugar donde uno se encuentra y puede volver a repensar sobre su propia vida. Muchos utilizan, sobre todo en la Biblia, y los profetas también, Oseas es uno de ellos, cuando él utiliza también la cuestión del amor, que tienes que llevar, dice, a tu enamorada al desierto, volver a enamorarle. Como para decir que justamente en el desierto nosotros tenemos que volver a pensar y entender lo que Dios nos está pidiendo. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de este tema que es fundamental, la Cuaresma. Estamos hablando de la simbología de los números.
estamos compartiendo con ustedes también el mensaje del Santo Padre. Tenemos el siguiente, antes de ir a la pausa, la segunda frase que elegimos, y vuelve a hablar del desierto el Papa. El desierto es ese espacio en el que nuestra libertad puede madurar para no volver a caer en la esclavitud del pecado, dice. Claro. Aquí entonces hay tres palabritas, ¿verdad? Muy importantes. Libertad por una parte, madurar, veo, y no volver a caer en el pecado. Ciertamente que cuando nosotros decimos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, nos pone directamente en nuestras manos la decisión de hacer un camino de seguimiento de Dios. Porque 4 son los elementos, ¿verdad? O sea, la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Y estos 4 tienen que trabajar juntos, no puede trabajar uno solo. Pues la inteligencia pues es para saber lo que está bien y lo que está mal. Pero aquí cuando el Papa habla, es la libertad, donde nosotros verdaderamente hacemos un camino. Una elección. Exactamente. Para decidir verdaderamente caminar, ahí utiliza el Papa la palabra madurez. O sea, cada uno de nosotros cristianos tiene que asumir libremente y tomar la decisión de hacer un camino de madurez. Porque muchas veces nos quedamos con nuestro bautismo, nos quedamos con nuestra primera comunión y algunos llegan a su confirmación. Nos quedamos en la superficie y nos manda allí, claro, que se la mar adentro. Entonces el Papa aquí insiste, ¿verdad? En su mensaje, dale cristiano, dale fuerza muchachos. Entonces tu libertad tenés que decidir para ser un cristiano maduro. Y tercero, como te dije, para que puedas llegar verdaderamente a lo esencial y fundamental, liberarte del pecado, todo lo negativo, ¿verdad? Así es. A la vuelta de la pausa vamos a seguir reflexionando con el padre Víctor Cabañas acerca de lo que significa la Cuaresma, este mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco. Reitero, cada año los sumos pontífices sacan su mensaje durante este tiempo. Y también para finalizar el programa, después vamos a hablar acerca del perdón como expresión de liberación. Nos vamos a la pausa, ya volvemos enseguida. Seguimos en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, en este hermoso domingo que nos regala el Señor. Domingo, día de ir a la Eucaristía. La iglesia nos da tantas posibilidades, en algunas parroquias la misa a las 7, en otros las 8, en otros las 10, en otros las 11, en otros las 19. Ahora, dai por excusa y nada, ya jaque la misa jape. Y hoy está con nosotros el padre Víctor Cabañas hablando de la Cuaresma. Y les reiteramos, el próximo miércoles ya estamos empezando. Voy por hoy, Gina. Si es que hay que ir también a la misa de ceniza. Y también sí. En las parroquias. En tu parroquia, por ejemplo, padre, ¿qué horarios vamos a tener misa? Y como siempre está el de las 6 de la mañana. Ya voy por allá, voy a Vapo. Así mismo. Y eso nosotros tenemos de lunes a viernes. Los sábados a las 11 de la mañana. Y los domingos tenemos a las 9, las 11 y las 7 de la noche. Y entonces en esos horarios siempre tenemos... Parroquia San José. San José Obrero, sí. San José Obrero. Zona de Villamorra, ¿verdad? Villamorra, sí. Así es. Bueno, entonces después de estos avisos parroquiales, realmente son parroquiales, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra reflexión acerca del mensaje de la Cuaresma que nos dio el Papa Francisco para este año. Y vamos a continuar leyendo, señor director, por favor, mensaje de Cuaresma 2024 del Papa Francisco. En la Cuaresma, Dios nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones. Aquí sobre todo esta palabra es lo que nosotros siempre hablamos y decimos, la iniciativa de Dios. ¿Por qué? Por una parte, este evangelio de hoy iniciamos diciendo que tiene que haber una decisión nuestra para ir hacia Dios, suplicar, pedir, arrodillarse y decir, ñande yara, digo que tú se monguera, ¿verdad? Esa es por una parte. Pero
siempre la iniciativa del amor de Dios, eso que dice ahí, utiliza con la palabra un poco poética, así, susurra, ¿verdad? Susurra a nuestro oído. Vea, moñas en tu, y esa es la conciencia. O todo lo que, por ejemplo, este programa tuyo, ¿verdad? De cada domingo, ese es un susurrar no solamente de Mariano, ¿verdad? Sino que es Dios que a través de vos, y eso lo encontramos a través de tu papá, de tu mamá, a través de tu esposo, tu esposa, Del ¿verdad? entorno. O sea, todo el entorno. Entonces el Papa, cuando está insistiendo en el susurrar de la voz de Dios, que nos llama así, es, o la invitación de los avisos parroquiales de Yaguape, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de decir, bueno, dale, gente, estamos iniciando un tiempo demasiado importante y así Dios te está hablando, si estás escuchando, para ponerte un poco en camino hacia una verdadera conversión. Por gracia, Dios nos tiene mucha paciencia, ¿verdad? Siempre nos llama. Exactamente. Y vos sabés que la liturgia, oye. y sí, por eso, y justamente por eso la liturgia de la iglesia es anual, ¿verdad? Comienza con el famoso primer domingo de Adviento y termina con Cristo Rey, que es nuestra propia resurrección. Y lo que miramos es nuestra vida. Fíjate que comienza con el nacimiento y termina con nuestra resurrección, que es Cristo Rey. Y entonces, durante todos esos 54 domingos, lo que estamos haciendo es escuchar ese susurro de Dios. Y te está llamando, dale, fuerza, seguí, lucha, deja el pecado. Ahora tiempo fuerte, ¿verdad? Vamos a escuchar muchos textos bíblicos sobre todito, conviértanse, ¿no? Espectacular. crean en el Evangelio. Y de todos los días, no solo de los domingos, ¿verdad? Así mismo, va a ser durante toda la cuaresma. Sí. Vamos a la siguiente placa. Dice otro párrafo. En la cuaresma, actuar es también desacelerar, detenerse en la oración y, como el samaritano, detenerse ante el hermano herido. Bueno, aquí entonces desacelerar. O ya subrayátelo ya eso, ¿verdad? Porque nuestro mundo pues, actualmente nos tiene tan metidos, ¿verdad? De nuestras actividades, de nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y entonces el problema cuando se habla del desacelerar no es luego solamente de ir más lento para que yo personalmente, sino que para darnos cuenta de lo que nos rodea. No sé si alguna vez te pasa con el vehículo. Yo cuando manejo mucho, muchas veces paso por muchos lugares y no me doy cuenta de cosas que hay. Algunas veces cuando me llevan, voy mirando así y de repente me doy cuenta, esa casa pero está aquí, digo, ¿viste? El desacelerar porque vos no estás concentrado en otra cosa. Sí. Y podés ver. Entonces, cuaresma para nosotros tiene que ser ese sentido, desacelerar, mirar, entender y ver en qué cosas verdaderamente tenemos que mejorar. Después, decía también del hermano samaritano, porque estos dos que pasan allí, tanto el sacerdote como el levita, humeando desacelerar, ellos estaban pensando y preocupados en qué cosa. Ojo, te digo ahí. Exactamente. Ellos estaban preocupados en su rito, en el templo. Tengo que llegar a Jerusalén. Van, se dan la vuelta. O me coño un gasí, güey. Pobrecito habrán dicho. Ahí sí ya. Pero no desaceleraron. Dieron nomás la vuelta. Siguieron su marcha. Siguieron su camino. Sin embargo, el otro, el samaritano, viene, tranquilo, viene y dice, bueno, y mira, pobrecito, se baja la cabeza, etcétera, etcétera. Ya conocemos esa historia. Entonces, cuando el Papa insiste y habla por eso del buen samaritano, ¿verdad? En el sentido de que nosotros también durante este tiempo tenemos que mirar tantas cosas que nos rodean y desde ahí también podamos, desacelerando, darnos cuenta de la necesidad de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, de tus hijos, de tu comunidad, de tu iglesia. Qué importante es este fragmento, Padre. El primero, lo de desacelerar, ¿verdad? A veces no de apurado y tereí, pero él nos aclara y dice desacelerar en la oración, dice detenerse en la oración. Y por supuesto la oración nos lleva a la acción y nos pone el ejemplo del samaritano. Así mismo. Y la ñeñimbo ente. Así sino mismo. Que la oración nos tiene que llevar a una acción. Vamos antes de que vayamos, ¿verdad? Entonces la otra, es la oración, ya que hablaste. También alguna vez entendemos más lo que es la oración, ¿verdad? Porque la oración, el desacelerar y entrar en la oración es porque la oración sirve para sensibilizar. Algunas veces la gente dice, yo le recé mucho a Dios 10 veces y no me dio lo que le pedí. No, la oración no es para eso. La oración es para, desacelerando, darte cuenta, sensibilizarte de la realidad en la que estás viviendo y entonces desde ahí vas a accionar. Y capaz le estamos pidiendo incluso algo que no nos conviene y él sabiendo que no nos conviene nos permite obtener otra cosa o otra acción que necesitamos, ¿verdad? Así mismo.
Vamos a la siguiente placa, por favor. Dice la última placa que tenemos y después ya entramos en el tema del perdón. Más que tristeza, que en Cuaresma se vea la alegría en los rostros, que se sienta la fragancia de la libertad, del libere ese amor que hace nuevas todas las cosas. A veces en Oñandero Apucú, incluso en un texto bíblico, El habla de miércoles eso, de ¿verdad? ceniza, el La yaya miércoles. pono la ayuno que nada, ni la Ñandero va a ser. Miércoles de ceniza va a ser el evangelio. Ya yo bajé y ponaña ñe perfuma, ponaje Así y mismo dice, no ponga, dice, como hacen los otros que quieren mostrar Exacto. que están, dice, de ayuno, entonces ponen la cara larga, así lo te dice. Y Jesús le dice, no, ustedes muestran que están bien. ¿Por qué? Porque aquí hay que rasgar, dice, el corazón, no las vestiduras. Entonces nos está llamando a un cambio. Porque en la rasgarse la conciencia. vestidura es externo nomás Externo, también. sí, queda con eso, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, sí, yo hice esto, yo hice aquello. Eso también entra, porque ahí puede utilizar tres cosas: oración, ayuno y limosna. Son los tres elementos. La oración justamente para sensibilizarnos. La oración, ¿verdad? Ese es con respecto a Dios. El ayuno con respecto a mí mismo. Tengo que sensibilizarme y conocerme a mí mismo. El otro es con Dios, este es conmigo mismo. Y la limosna, no puedo también yo decir tranquilo, yo con Dios y yo mismo. Limosna es con los hermanos. Pero alguna vez la limosna la gente piensa que es solamente platita. No, es justamente lo que decía el Papa al hablar del samaritano. Es capaz de ver la necesidad del hermano. Es capaz de ayudarlo en la necesidad que verdaderamente esa persona tiene. Y probablemente el samaritano no era ningún rico, padre. Y no, porque era luego... Porque que tuve ya no hango y plata voy. Vos sabés que el samaritano y el judío, aquí pues están, los samaritanos eran totalmente rechazados por los judíos. Esto pues viene de una larga historia del 721 a.C., ¿verdad? Y entonces ellos pues ya no son raza pura. Por eso es Los que les dijeron que no, relegados. nosotros somos judíos, ustedes son samaritanos. Tenían la mezcla de los pueblos vencidos por los asirios, que luego traían, porque ellos pues agarraban a todos los varones cuando vencían a un pueblo, a todos los varones lo llevaban a otro lugar y dejaban a las mujeres y traían a otros varones de otras razas y lo mezclaban, justamente para que no haya los problemas ni para que se rebelen contra los asirios. Un imperio muy cruel era. Entonces los samaritanos eran ya raza que no pertenecía para ellos al judaísmo. Bueno, y ahora para ir cerrando nuestro programa de hoy, queremos reflexionar unos minutos acerca del perdón. Si bien la palabra perdón la tenemos que acoger y vivir durante todo el año y durante toda la vida, pero en tiempo de Cuaresma se profundiza mucho también el tema del perdón, porque es un elemento liberador, padre. Vamos a reflexionar un poco sobre el perdón y la liberación. Bueno, la liberación y el perdón son las palabritas claves que nosotros utilizamos durante todo el tiempo de la Cuaresma, pero que también lo utilizamos, ¿verdad?, durante todo el tiempo litúrgico, o sea, de nuestra propia vida. Perdón, un don, un regalo que está incluso por encima de nuestras propias fuerzas, ¿verdad? El perdón. Y entonces, por eso, incluso San Mateo cuando habla, al concluir las bienaventuranzas, y también al concluir sobre todo el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro entra dentro de todo lo que es la bienaventuranza, lo único que insiste es sobre el perdón. Lo único que insiste. Porque esta es la clave esencial para que todo cristiano después pueda hacer un camino de renovación espiritual. Si vos no le perdonás a alguien, si vos siempre tenés ahí por decir interiormente, y no le perdonamos a los demás, o no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿verdad? De nuestra relación. La falta de con perdón nosotros, con uno mismo. con uno mismo. Es terrible, padre. Así Hay mismo. gente que no se perdona. Así mismo es. Yo tuve muchos de esos casos, incluso de personas que perdieron a sus hijos, por ejemplo, ¿verdad? Recuerdo como 15, 20 años que estaban sin perdonarse a sí mismos, porque se sentían culpables, decía, que su hijo haya muerto, o lo que sea. Y no es eso. Uno tiene que entender que la vida, por una parte es efímera, pero también la vida no es nuestra en el sentido de que nosotros decidimos ni sobre nuestra vida, ni sobre la vida de los demás, sino que ese es un don. Y entonces
es algo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que vivirlo como gracia de Dios. San Pablo, sobre todo, es el que más va a utilizar después, ¿verdad? Como gracia. Entonces, todo lo que significa el perdón va a ser solamente cuando entendemos qué es lo que Dios nos quiso regalar. Entonces, nos ponemos otra vez en sintonía interior. Por eso también el tiempo de Cuaresma, al final de cuentas, en la reflexión, siempre te hace entrar dentro de vos, porque tiene que ser un perdón interior para que nosotros podamos perdonar a los demás. Perdón tampoco no quiere decir un olvido, pues la gente piensa que te viene una amnesia, no, hay amnesia. Se mandó a la andemba, ella por ahí no sé, algo no me voy a olvidar, ¿verdad? Pero sin embargo, en la relación que voy a tener contigo, si vos perdonás verdaderamente, ¿qué sucede? Y justamente sucede que se puede reentablar de nuevo una condición con esa persona con quien o nos hemos peleado o nos hemos ofendido, etcétera, ¿verdad? Muy bien, agradecemos al padre Víctor Cabañas por estar aquí con nosotros y reflexionando acerca de este tiempo tan importante que nos ofrece la Iglesia, que es el tiempo de Cuaresma. Desde el próximo domingo vamos a tener unos desafíos que vamos a lanzar y uno de ellos va a ser el tema del perdón, pero les vamos a explicar el próximo domingo. Padre Víctor Cabañas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y que tengan un buen domingo. Muchas gracias. Y a ustedes también que tengan un excelente domingo, Día del Señor. Bendiciones a todos.